Déjenme presentarles a nuestro siguiente conferencista. Con mucho gusto les presento a un tijuanense destacado, tijuanense de corazón que nació el 22 de agosto de 1972 en una familia muy trabajadora envuelta en el sector médico. Siendo hijo único del matrimonio del químico Mario Armando Caloca y la señora Marta de Caloca, ambos ya finados, nuestro conferencista forjó su vida y la sigue forjando en valores, envueltos en la familia, el trabajo duro, un hombre muy honesto, valores que, por supuesto, fueron inculcados por sus padres. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Baja California. Al egresar, lo nombraron jefe de residentes de la Cruz Roja, en donde le reconocieron su gran desempeño, donde además realiza su residencia en traumatología y ortopedia y cirugía de mínima invasión. En el 2006, para mantenerse en la línea de la vanguardia, el doctor Caloca, ya les dije quién es, realiza la subespecialidad en columna vertebral en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuenta con 15 años trabajando en el sector privado. Actualmente es director de Baja Spine Health, unidad médica de traumatología. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al público que está presente y desde allá, desde casa, desde donde se estén viendo, recibimos así con este emotivo aplauso al doctor Mario Armando Caloca Pichardo, médico traumatólogo ortopedista. Bienvenido. Lo invitamos si gusta tomar asiento desde acá. Usted siéntase cómodo, que este es su foro y su conferencia. Bueno, pues gracias a la revista Mujer Actual, Zaida, gracias por la invitación, a todos aquí los presentes. A mí me dijeron que me pudiera poner cómodo, pues me voy a poner un poquito cómodo, así es que vamos a iniciar un poquito la charla del día de hoy. Para mí es un honor, pero también es el trabajo brindado por 15 años de esfuerzos, de dedicación y, como siempre lo he comentado, todas mis charlas, tanto a nivel de entrevista, a nivel de educación médica continua, y hoy en la actualidad para darle a conocer a la sociedad tijuanense de Baja California y también a nivel república, a nivel Latinoamérica, es que si nuestros pacientes no fuéramos nada. Definitivamente la ética, el humanismo, el profesionalismo y la educación médica continua hacia nuestros pacientes es el hoy por hoy, y seguir creciendo conforme va pasando el transcurso de nuestra vida profesional. Bien, el día de hoy quiero hablarles a ustedes un poquito de lo que he hecho en estos últimos años, y al final decimos cuál es el objetivo de hacer una cirugía 360 cuando realmente el paciente lo requiere. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la columna vertebral, hablamos precisamente ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de la enfermedad? ¿Cuál es la definición estructural? Entonces, la anomalía en las estructuras óseas, musculares, ligamentarias que originan el dolor vertebral es desencadenada por varios factores. ¿Y cuáles son los varios factores? Los varios factores son la forma como uno... Gracias. Cómo uno desempeña nuestra columna vertebral conforme pasa el tiempo. Nosotros realmente cuando nacemos, no nacemos precisamente con un software a nivel cerebral que nos diga cómo cuidar la columna. Nacemos con las funciones básicas, sin embargo, conforme vamos nosotros avanzando, le vamos iniciando o le vamos indicando a nuestro cuerpo cómo realmente empezar a cuidarse. Sin embargo, la columna vertebral, por excelencia, ahorita es el 80% de la población del mundo está afectada por un padecimiento de la columna vertebral. Entonces, si nosotros vemos en definición, decimos que hay algo que está pasando en las estructuras óseas, en las estructuras musculares, en los ligamentos, que dan origen al dolor vertebral. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos del cirujano de columna? O, más que otra cosa, los cirujanos que realmente nos dedicamos a este tipo de enfermedades. La corrección de la anomalía vertebral que origina ese dolor, tanto vertebral como radicular. En este caso, cuando hablamos de radicular, estamos hablando la gran parte de como lo conocen las personas, el dolor ciático. Cuando los tratamientos conservadores o alternativos han fracasado.
Bien, aquí lo que nosotros siempre evaluamos es que todo paciente que no requiere ser operado, lo operan. O sea, realmente el 40% de la estadística mundial de los fracasos de una cirugía vertebral es porque el paciente no ocupaba una cirugía y lo opera. Entonces, sí, definitivamente hay algunas situaciones en donde el paciente tiene una sintomatología tan obvia y lo operan y pues es un éxito, ¿no? Sin embargo, hay algunos pacientes que no requieren ser operados y persisten con la misma sintomatología. Por eso es que realmente nuestros pacientes de columna vertebral siempre buscan otra alternativa para no llegar a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Siempre buscan alternativas también para cuestiones de células madre, plasma con plaquetas, u otros tipos, terapia física, rehabilitación, camas de distracción, etcétera, etcétera, y siempre están buscando alternativas para no llegar a un tratamiento quirúrgico. Obviamente yo comentaba con mis colegas en la presentación del día lunes y yo comentaba con ellos que realmente la cirugía estética, la cirugía bariátrica, por lo general son los puntos de lanza a nivel de Baja California y a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, cuando uno les habla al paciente de una cirugía de columna, el paciente ya le está picando el elevador porque ya se fue del consultorio. Realmente lo que menos que sean nuestros pacientes es una cirugía vertebral. Bien, entonces aquí la cirugía 360 o la cirugía vertebral quiere decir que al paciente lo operamos por atrás o posterior y luego también en ese mismo evento quirúrgico lo operamos por enfrente. Entonces estamos hablando de una cirugía circunferencial en diferentes segmentos de la columna vertebral porque nuestros pacientes, como les vuelvo a repetir, ahorita el 80% de la población mundial tiene un padecimiento o ha padecido alguna sintomatología de la columna vertebral. Bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para proyectar o programar una cirugía vertebral? Una hernia distal con radiculopatía. La hernia discal es por sí sola, muchas ocasiones no da síntomas, ¿sí? Se empieza a dar síntomas cuando empieza a presionar parte de los nervios y en este caso el más frecuente es el nervio ciático. La estenosis cervical quiere decir que hay un estrechamiento a nivel de la columna cervical, que empieza a haber algún adormecimiento o empieza a haber alguna falta de la fuerza en las extremidades superiores y también lumbares. La espondilolistesis es un padecimiento que la gran mayoría es por el nacimiento y es una pequeña falla en la formación de la estructura ósea y eso va recorriendo poco a poco la vértebra y entonces le llamamos una espondilolistesis. La escoliosis, una escoliosis por lo general me he encontrado a través de estos 15 años que la población tijuanense o la población que realmente viene a la consulta con un servidor, por lo general puedo determinar que ahorita en un porcentaje el 18% de mis pacientes que llegan precisamente a la consulta tienen escoliosis. Y el paciente dice, ¿cómo? Dice, nunca me habían comentado que yo tenía escoliosis. Yo dije, bueno, lo que sucede es que hay veces que hay unas escoliosis completamente leves que no nos damos cuenta que realmente tenemos escoliosis. Entonces, incluso he llegado a ver algunas escoliosis de segundo grado que a fin de cuentas lo único que dice la mamá, no, pues yo veía a mi hija así, pero la verdad pues yo pensaba que era normal, ¿no? Entonces estamos hablando que es una deformación, o sea, un poquito más arriba de los 15 grados de la estructura de la columna, ¿no? Entonces, sí hay algunas ocasiones en las cuales dejamos desapercibido o dejamos algo que no nos permite ver más allá y cuando llegan a la consulta porque tienen problemas estructurales o problemas de radiculopatía o en otro tipo de circunstancias, nos ponen un poquito a temblar y no nos permiten precisamente darle un tratamiento conservador y directamente se tiene que ir a lo quirúrgico. Bien, los tumores incluso ahorita precisamente me está hablando un paciente en la cuestión de los tumores.
hay algunos pacientes que tienen algunas tumoraciones y no quieren ser operados, pero da la casualidad que dentro de la historia clínica que yo le hago a mi paciente, siempre yo le pregunto, en el caso del sexo femenino, Papa Nicolau, mamografías, densitometrías óseas, etcétera, y la última visita que tuvo precisamente con su ginecólogo o ginecóloga. ¿Por qué? Porque muchas de las tumoraciones precisamente de la mujer tienen que ver, no sé por qué les gusta alojarse a la columna vertebral al tumor, la verdad no lo sé, pero sí sé que poco a poco se va deteriorando el hueso y lo único que necesitamos nosotros hacer no es que quitemos la tumoración, simple y sencillamente estabilizamos la columna, simple y sencillamente para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Bien, y las infecciones, muchas veces me ha tocado ver algunos pacientes posoperados que se infectan y llegan con uno pues ya todos infectados y tenemos que empezar a hacer algunas limpiezas. Son tratamientos muy costosos porque el paciente tiene que ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos, a varios drenajes quirúrgicos y también con antibióticos bastante costosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de primera instancia? Evaluar perfectamente a nuestro paciente y además de eso, pues darle tratamiento adecuado y que el paciente realmente tenga la disciplina para que lleve a cabo todas las indicaciones que nosotros estamos indicando hoy en la actualidad. Bien. Contraindicaciones y riesgos. Bien. Un riesgo de cualquier procedimiento quirúrgico es una hemorragia, una infección. ¿Y cuál es la contraindicación de cualquier procedimiento quirúrgico? Operar a pacientes que no deberían ser sometidos a cirugía. Eso es realmente lo que nosotros hoy en la actualidad estamos tocando puerta, estamos haciendo muy en claro con todos nuestros pacientes, todo mi grupo ortopédico, estamos trabajando perfectamente en esas circunstancias. ¿Para qué? Para tratar de hacer las cosas en base a protocolos, en base a normas clínicas, en base a criterios, en base a varias cosas que nos permiten ser hoy en la actualidad un grupo de excelencia de ortopedistas que vamos a la vanguardia y vamos llevando lo que es la Corporación Baja Spine Health a nivel nacional. Y otra de las cosas que puede pasar en nuestros pacientes son las fibrosis postquirúrgicas. Entonces, ¿cuántos pacientes de nosotros los operamos? Pasa una semana, 2 semanas y en 2 semanas nuevamente empiezan con alguna sintomatología y más en la cuestión de columna, es de que existe un coágulo y ese coágulo se torna un poquito fibroso y entonces empieza a haber otra vez una sintomatología como si el paciente no lo hubiéramos operado. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Volvemos a reintervenir a nuestro paciente, retiramos el coágulo y ponemos una sustancia precisamente para tratar de evitar que se vuelva a formar un coágulo. Bien, las técnicas. Hay técnicas que aquí voy a poder determinar desde las técnicas de hace varios siglos, como hoy en día las nuevas tendencias a la cirugía actual. Bien. Nosotros hablamos de una laminectomía, simple y sencillamente es un retiro de la parte posterior del cuerpo vertebral, precisamente para liberar la médula espinal y los nervios. Una disectomía es la remoción o el retiro prácticamente del disco vertebral, no en su totalidad, solamente de la parte donde está realmente haciendo la compresión. La microdisectomía es la microdisectomía. Hoy en la actualidad hay muchos pacientes que requieren o quieren o desean, mejor dicho, que le hagamos una microdisectomía. Lo que sucede es de que el paciente no se opera tempranamente, entonces cuando llega al servicio de cirugía de columna, entonces desean hacer una cirugía mínima invasiva, no se puede, porque ya el disco está completamente extruido, migrado, y eso nos evita o nos contraindica hacer una cirugía de mínimos abordajes o una cirugía endoscópica. Entonces, hoy en la actualidad hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas en la entidad que le prometen y le dicen y le juran al paciente que con microdisectomía va a ser lo necesario para ellos y es completamente un error y es cuando el paciente recorre
requiere o recurre precisamente a Baja Spine Health. ¿Para qué? Para la resolución de esos errores de cuando no se deben de operar a los pacientes y los operan. Bien, la hemilaminectomía, esa es una técnica que hacemos muy frecuentemente nosotros en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque siempre acompañamos la hemilaminectomía con dispositivos interespinosos. La gran mayoría de los pacientes tienen mucho miedo a operarse por tendencia, la primera, a dejar de caminar. La segunda es porque no quieren fusionarse. La gran mayoría de nuestros pacientes de Estados Unidos vienen corriendo de Estados Unidos porque ellos no quieren operarse, porque no quieren fusión, no quieren barras y tornillos, quieren buscar otras opciones precisamente para tratar de evitar ese tipo de fusión. Sin embargo, hoy en la actualidad yo puedo decir que hay fusión, hay una fusión interna, hay una fusión anterior, es una fusión posterior. Hoy en la actualidad yo puedo decir que hay barras y tornillos que se pueden dejar desde forma de vista dinámico, sin necesidad de fusión, y el paciente le va extraordinariamente bien, ¿sí? Posteriormente vienen otros pacientes que dicen, doctor, usted me hizo barras y tornillos o me puso barras y tornillos hace 10 años. Hoy en la actualidad hacemos un abordaje anterior, ponemos unas cajitas bloqueadas y obviamente con eso se quita la sintomatología. Entonces, estamos innovando día con día en base a cada uno de nuestros pacientes. Nuestros pacientes no pueden ser una receta de cocina en base a lo que es la especialidad de traumatología ortopedia, a la cirugía de columna, a la cirugía ortopediátrica, a la cirugía de politrauma. Definitivamente cada paciente es diferente y cada paciente se tiene que individualizar para los mejores resultados de nuestros propios pacientes. Bien, entonces, la artrodesis, por eso es que realmente yo ahorita puse artrodesis y la puse en letras grandes. La artrodesis simplemente estamos hablando de fusión, de una fusión 100%, una fusión que ya no es reversible, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estamos hablando que artrodesis hay que tener mucho cuidado cuando le ofrecemos a nuestro paciente una artrodesis. Bien. Entonces, aquí tenemos aquí una presentación de uno de nuestros pacientes. En donde operamos a Sebastián, le hicimos una cirugía de mínima invasiva, ¿sí? O de abordajes muy pequeños. Si ustedes ven la cicatriz, lo operamos un jueves, para el día martes ya teníamos, lo estábamos haciendo una revisión, él está dando su testimonio, cómo se sentía cuando llegó conmigo. Efectivamente llegó con mucho miedo, porque toda la gente le decía que quedaba 50% bien y 50% mal. Entonces, yo les comento a nuestros pacientes, es que cuando uno va con un arquitecto y le dice, oiga, ¿sabe qué? Quiero que usted me haga mi casa, y el arquitecto le dice, bueno, 50% que quede bien y 50% que se te caiga, pues definitivamente buscamos otras opciones, ¿no? Entonces, aquí realmente cuando el paciente llega conmigo y me dice, doctor, ¿cuántas posibilidades hay que yo salga caminando? Estamos hablando del 98%, ¿sí? ¿Cuál es ¿Por qué el 98%? El 98% es porque el 2% que dejamos de sesgo es porque puede haber una infección o porque en un momento puede haber un sangradito. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente tiene mucho dolor, que es lo más frecuente, porque después de esto nada es igual, es mucho mejor. Bien, entonces nos estaba explicando nuestro paciente Sebastián, nos estaba platicando precisamente cuál había sido su experiencia con médicos institucionales, con médicos de la iniciativa privada, y obviamente cuál fue el motivo por el cual decidió operarse con un servidor y cuáles sus resultados después de todo esto. Bien, entonces creo que falta una más, ¿sí? Bien, entonces, perfecto. Entonces, ya con esta diapositiva concluyo. Una cirugía vertebral 360, yo siempre pongo una nueva forma de vivir. Y la nueva forma de vivir es porque es un menor costo para nuestro paciente. Una cirugía por sí sola de columna vertebral es costosa. Y si esa la dividimos en 2 porciones, estamos hablando que es doblemente costosa. Es eficaz, reduce el riesgo quirúrgico del paciente,
La estancia hospitalaria menor de 24 horas, no sé, el Paco ya se fue, creo, el doctor Cisneros ya se fue, para decirle que son cirugías de 24 horas de estancia hospitalaria después del procedimiento, y restablecemos de manera rápida y segura a nuestros pacientes. Entonces, hablan por sí solos los pacientes, no hablamos realmente nosotros de comentarios egocentristas, simple y sencillamente nuestro paciente es el que nos dice cómo realmente se sintió después de la cirugía. Gracias a Mujer Actual, Zaida, gracias, y